Continuando con los beneficios marginales, decíamos que el paradigma de los beneficios marginales ofrece una explicación para cómo se establecen los precios en una economía. Decíamos que en la medida que un producto abunda, las personas pagan menos por este, y en la medida que un producto o artículo escasea, las personas tienden a pagar más por este artículo. O lo que es igual, cuando algo escasea, estamos dispuestos a sacrificar más de lo nuestro. Cuando algo abunde, estamos dispuestos a sacrificar menos de lo que tenemos. Todo este análisis hasta ahora está basado desde el punto de vista del consumidor, lo que hemos visto en pasados videos y todo eso. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Dependiendo de la escasez o la abundancia de ciertos bienes y servicios en el mercado o en la economía en que nos encontramos. Mas este análisis queda incompleto si no analizamos el punto de vista del productor y ambos son combinados, tanto cómo piensa el productor como piensa el consumidor. O sea que la decisión de quién produce también es relevante con relación a la decisión de quien consuma. Para detallar más esta idea y otros conceptos que son necesarios para poder entender el sistema de precios de una economía moderna, vamos a recurrir a un modelo matemático que nos va a ayudar a analizar dicho sistema de precios desde su origen, o sea, desde el trueque. Un trueque porque es un sistema donde no existe moneda, por lo tanto los productos en este sistema son valorados en términos de sí mismos. Lo que se podría decir es que todos los productos, podrían ser una moneda dentro de este sistema. Y el modelo matemático que utilizaremos es un modelo simple llamado frontera de posibilidades de producción. Es un modelo que es usado por todos los autores en sus libros al principio de cualquier libro de introducción a la economía. Pueden abundar en él, pueden buscarlo en internet o en, como le digo, en cualquier libro empezando. Y es un modelo que, como ya hemos dicho, puede aportar luz sobre el cómo los participantes del mercado asignan el valor a las mercancías que están producidas en este. Veamos esto con un ejemplo con algunas matemáticas. Vamos a partir del hecho de que con los recursos que tenemos en el país, en este caso en República Dominicana, con la tierra que poseemos, la tierra que posee la isla, 48.000 kilómetros cuadrados, las personas que habitan en la isla con sus conocimientos, el dinero disponible para la inversión, etcétera. Todos estos recursos son utilizados para la producción de cantidades. Cantidades para X cantidad de personas, pues para la población que está en la isla. También estas cantidades son para satisfacer X necesidades que hay sobre estos productos que acabo de mencionar. En el caso de la isla, por ejemplo, nosotros producimos oro, cacao, azúcar, plátano, piña, turismo, productos tropicales. Entonces, para cada uno de estos productos hay que dedicar cierta cantidad de terreno, cierta cantidad de personas, cierta cantidad de dinero, por ejemplo, para el cacao. Lo mismo cierta cantidad de terreno, cierta cantidad de personas, cierta cantidad de dinero para el café. Y así igual para cada uno de los productos que son posibles lograr con la cantidad de recursos que es disponible dentro de la isla. Para simplificar más el ejemplo, no tomemos todos los productos. Digamos que en la isla solamente se están produciendo dos de estos. Y supongamos que estos dos productos son el plátano y el cacao. Y que con los recursos productivos que tenemos, con lo mencionado, nuestra máxima capacidad de cacao que podemos producir al año son de 200.000 libras, por decir algo. Y imaginémonos que la máxima capacidad de plátano que podemos producir con los recursos que tenemos es de 800.000 unidades al año. En esta economía ficticia se puede decir que la producción de plátanos
es 4 veces mayor que la producción de cacao y que el cacao es un cuarto o un 25% de la producción que podemos lograr de plátano. También supongamos que en toda la isla solo contratamos 4 trabajadores para poder, ya saben, simplificar el ejemplo. Para trabajar esta cierta cantidad de terreno, esta cantidad de terreno que tenemos fija para la producción tanto de café como de cacao. Y vamos a suponer que la capacidad que tiene cada productor para producir con estos insumos, con estos terrenos, es de 200.000 libras, perdón, 200.000 unidades de plátanos al año y 50.000 libras de cacao al año. En, Sabemos que si utilizamos todos los trabajadores para producir plátano, nuestros 4 trabajadores, multiplicado por su capacidad de producir los plátanos, que son 200.000 unidades, podemos producir 800.000 unidades de plátanos al año, pero no podemos producir nada de cacao, porque tenemos todos los trabajadores en los plátanos y todo el terreno está utilizado para los plátanos. Lo mismo sucedería si utilizáramos los trabajadores para producir solo cacao. Tendríamos 200.000 libras de cacao, o sea, 4 trabajadores multiplicado por su capacidad de producción, que es de 50.000 libras, pero no tendríamos ninguna unidad de plátano, porque todos los trabajadores y el terreno lo tendríamos utilizando para la producción de las unidades del cacao. Perdón. Bueno, a continuación podemos abundar sobre esto que estábamos hablando con esta pequeña tabla donde podemos resumir la dinámica de esta producción. Lo que tenemos, por ejemplo, en la tabla es nuestro cacao y el plátano. Tenemos aquí los trabajadores de cacao, la cantidad de cacao que puedo producir en la medida que voy poniendo cada trabajador, ¿verdad? Para cero trabajador, cero cacao. Cuando entro un trabajador puedo producir 50.000 libras de cacao, perdón. Y así en la medida que voy aumentando los trabajadores, también vamos aumentando la cantidad de cacao que somos capaces de producir. Por el otro lado también tenemos la producción de plátanos y tenemos lo mismo. Cuando tengo 0 plátanos, pues no puedo, perdón, 0 trabajadores en los plátanos, pues no puedo producir plátano. En la medida que voy aumentando los trabajadores, también voy aumentando los plátanos en 200.000 unidades. Lo que trata de reflejar la tabla es lo siguiente. Si tengo 0 trabajadores en el cacao, no puedo producir cacao, pero se supone que tengo mis 4 trabajadores en los plátanos y puedo producir 800 de plátanos. En la medida que voy aumentando la cantidad de trabajadores para el cacao, inevitablemente tengo que sacar trabajadores de los plátanos y por lo tanto tengo que disminuir la cantidad de plátanos que puedo producir. Entonces lo que tengo es que hay una relación inversa entre la capacidad o la cantidad de cacao que puedo producir y la cantidad de plátanos que quiero producir, porque en la medida que aumento el cacao, disminuyo los plátanos y viceversa. En la medida que aumente mi cantidad de plátano, también voy a tener que disminuir innegablemente la cantidad de cacao que puedo producir. Con esta información entonces yo puedo formar lo que es mi frontera de posibilidades de producción. Pudiera tomar la cantidad de cacao y la cantidad de plátano y pues hacer mi gráfica. Entonces hago esto. Tomo acá mi cacao, voy a acá. De este lado voy a tomar mi cantidad de plátanos. Y pues lo que tengo acá resumido, lo que tengo es un pequeño resumen de lo que tenía ya acá en
tabla más grande. Tengo acá mi cantidad de cacao y tengo aquí mi cantidad de plátano y lo que estoy viendo es esa relación inversa que hay entre ambos. Si graficáramos esto, pudiéramos tener lo siguiente. Agarramos acá, seleccionamos datos. Lo que tenemos acá es una gráfica que nos muestra esa relación inversa que existe entre el cacao y la cantidad de plátano. Y lo que estamos viendo es eso, que en la medida en que vamos produciendo el cacao, lo que va pasando con la cantidad de plátano que podemos producir es que va disminuyendo. Em, si nos damos cuenta, por ejemplo, si tenemos cero de cacao, entonces podemos producir 800 plátanos. Así para el punto 2 lo que tenemos es 50 de cacao y 600 plátanos. Para el punto 3 entonces tenemos 100 y una capacidad de 400. Y vemos que en la medida que vamos produciendo el plátano, lo que está pasando es que están disminuyendo la cantidad, perdón, en la medida que vamos produciendo el cacao, lo que va pasando es que va disminuyendo esta cantidad de plátanos. La misma gráfica pudiéramos hacer para la producción de repente de plátano. Pudiéramos agarrar y tomar los plátanos, ponerlo en el eje de las X y tomar el cacao y ponerlo en el eje de la Y y ver cómo se va comportando ese cacao con respecto a la producción de plátano. Todos estos puntos que están acá o esta línea que vemos acá que nos muestra esa relación inversa que hay entre la producción de cacao y la cantidad de plátano que podemos producir se llama frontera de posibilidades de producción. Y es una gráfica que simple y llanamente nos está describiendo toda la actividad que está pasando en esta tabla. El resumen de cómo se van comportando nuestros recursos con respecto a los otros y por lo tanto cómo se va comportando nuestra producción. Lo que estamos viendo es que inevitablemente en la medida en que vamos aumentando de una cosa tenemos que dejar de otra. O lo que es lo mismo, en la medida que vamos aumentando el cacao tenemos que sacrificar algo del plátano. Pudiéramos resumir también esta tabla un poquito más. Por ejemplo, pudiéramos decir 0 cacao es mi capacidad mínima y cuando tengo 0 de cacao entonces puedo producir 800 de plátano. Cuando tengo mi capacidad máxima de cacao que son 200, entonces solamente puedo producir 0 plátanos. Y de esta manera de nuevo tenemos esa relación inversa y como le digo podemos graficarla. Entonces lo que tenemos ahora es la misma gráfica que teníamos antes, pero invertida y tomada pues de este resumito que hemos hecho.
Aquí en el eje de la X ahora tenemos los plátanos, aquí en el eje de la Y tenemos la cantidad de cacao. Y pues lo que vemos de nuevo es lo mismo, relación inversa. En la medida de que va aumentando mi cantidad de plátanos, tengo que disminuir mi cantidad de cacao. Y pues como digo, esta línea que está acá, toda mi frontera de posibilidad de producción, la cual me muestra cuál es mi capacidad productiva dado mis recursos que tengo. No puedo producir más de 200, 800 o ningún punto de esta combinación que tengo acá. Por encima de esta frontera llamamos imposible. Por debajo de ella decimos que tenemos recursos ociosos porque de repente pudiera producir, si estoy produciendo 150, quiere decir que pudiera producir 100 en ese punto. O sea, si puedo producir, como le digo, si estoy produciendo cero de plátano y 150 de cacao, en ese punto, cuando produzco cero de plátano, pudiera producir 200. Por lo tanto, cualquier punto por debajo de la FPP o frontera de posibilidad de producción es un punto donde no estamos utilizando bien los recursos. Sobre la FPP estamos utilizando nuestros recursos al máximo de forma eficiente. Por encima son puntos que no podemos alcanzar porque no tenemos suficientes recursos o porque nuestros recursos no tienen esa capacidad productiva. Todo este análisis de la FPP o frontera de posibilidad de producción me ayuda a entender más sobre el comportamiento de mis trabajadores y de mi producción, pero aún no me dice cuánto valen mis plátanos o cuánto vale mi cacao. Pero sobre lo que sí me arroja luz es sobre los costos. ¿Cuánto le está costando a cada productor producir cacao o cuánto le está costando a cada productor producir el plátano? Y un criterio que nos puede ayudar con este interrogante es el costo de oportunidad, aquello que sacrificamos por aquello que obtenemos. Dicho de una forma simple, o sea, cuando producimos cacao, ¿cuántos plátanos renunciamos? Y de la misma forma, cuando producimos plátanos, ¿a cuánta libra de cacao renunciamos? A partir de este razonamiento podemos decir que como productor de plátanos deseo tener por mi producción un valor equivalente o mayor a todo aquello que tuve que sacrificar para que tú comieras plátanos. Porque si no, está claro que no podré obtener por mi producción ni para poder cubrir el pago de mis trabajadores, ni el pago por el terreno y el pago de las demás obligaciones en las que tuve que incurrir para poder obtener dicha cantidad. Entonces, mi costo de oportunidad me ayuda a establecer el valor de mi sacrificio como un costo de producción y lo podemos calcular como todo lo que yo renuncio dividido entre lo que gano. Anteriormente hablábamos del concepto de costo de oportunidad como un concepto que nos iba a permitir em, poder medir pues el valor de esta producción, porque esa es la pregunta. ¿Cuánto debo pedir o cuál es el valor de esta producción? ¿Cuánto debo pedir por mis plátanos? ¿Cuánto puedo pedir por mi cacao? Tomando en cuenta el hecho de que estamos en una economía donde no existe dinero y donde solo existe el trueque. Bueno, decíamos que mi costo de oportunidad era todo aquello que yo sacrificaba cuando decidía producir algo. En este caso sería, cuando decido producir cacao, cuánto plátano tengo que sacrificar, o cuando decido producir plátano, cuánto cacao debo de sacrificar. O lo que es igual, si yo produje 50 libras de cacao, 50.000 libras de cacao, y por esas 50.000 libras de cacao tuve que dejar de hacer unas 200.000 libras de plátano porque tuve que reducir mi producción de plátanos. Entonces yo supongo que como mínimo por mi cacao debería recibir esa cantidad de plátano que ya no puedo tener o un valor similar. Más o menos en eso se basa pues este paradigma del costo de oportunidad. Veamos más o menos cómo podíamos calcularlo. Estamos diciendo que es una comparación
entre todo lo que estoy ganando, o sea, mi cacao con relación a lo que estoy perdiendo, en este caso plátanos, 200.000 plátanos. Por lo tanto, por cada cacao, cada libra de cacao que tengo, págame ese plátano que pues dejé de hacer. Eso lo podemos calcular con una simple división, diciendo que mi costo de oportunidad va a ser igual a esa cantidad de plátano que yo dejé de producir, o sea, en este caso, 800 menos 600 divididos entre la cantidad de cacao que aumenté, que son 50 menos 0. Y lo que tenemos en este caso es que nos está diciendo que nuestro costo de oportunidad es de 4. O lo que es lo mismo, por cada unidad de cacao que yo hago, inevitablemente tengo que dejar de hacer 4 unidades de plátano. Si me preguntaras cuánto me deberías de pagar por cada cacao que produzco, mi respuesta sería, dame 4 plátanos.